Muy buenos días a las actividades del 9 de marzo del 2021. Como primera actividad necesitaremos nuestro libro de lecturas en la página 35. Entonces tenemos una oportunidad para sacarlo y encontrar la página. Para esta ocasión necesitaremos la lectura de Nuestra Señora de París, del autor Víctor Hugo. En casita, por favor, ustedes me van a ayudar a leer esta lectura conmigo. Dice: Nuestra Señora de París. Desde entonces, al año de 1482, Quasimodo había crecido. Era desde hace algunos años campanero de Nuestra Señora. Es innecesario advertir al lector que no debe tomar al pie de la letra las imágenes que nos vemos obligados a emplear para escribir este acoplamiento singular, simétrico, inmediato, casi consustancial, de un hombre y un edificio. Es inútil decir también hasta qué punto se había familiarizado con la catedral en una tan larga y tan íntima cohabitación. Aquella morada le era propia. No tenía recoveco en el que Quasimodo no hubiera penetrado, ni altura a la que no hubiera subido. Más de una vez había escalado varios pisos de la fachada, ayudándose únicamente de los salientes de tallas y esculturas. Las torres, por cuya superficie exterior se le veía a veces trepar como un lagarto que sube por un muro perpendicular. Aquel par de gigantes gemelas, tan altas, tan amenazadoras, tan temibles, no le causaban vértigo ni terror, ni vaídos. Viéndolas tan suaves bajo sus manos, tan fáciles de escalar, se diría que las había domesticado. A fuerza de saltar, de trepar, de jugar entre los abismos de la gigantesca catedral, se había convertido en cierto modo en mono y en cabra montés, como el niño calabrese, que nada antes de saber andar, y juega desde muy pequeño con el mar. Además, no era un solo su cuerpo el que parecía haberse moldeado según la catedral, sino su alma. ¿En qué estado estaba aquella alma? ¿Qué pliegue había tomado? ¿Qué forma había adoptado bajo aquella envoltura nudosa, en aquella vida salvaje? Es cosa difícil de determinar. Quasimodo había nacido tuerto, jorobado, cojo, tan solo a fuerza de paciencia, Froyó había logrado enseñarle a hablar, pero en una fatalidad estaba unida al pobre expositor, compañera de Nuestra Señora a los 14 años. Un nuevo defecto había venido a completarle. Las campanas le habían roto el tímpano, se había quedado sordo. La única puerta que la naturaleza había dejado abierta para su comunicación con el mundo se había cerrado bruscamente y para siempre. Al cerrarse interceptó el único rayo de alegría y luz que penetraba todavía en el alma de Quasimodo. Aquella alma cayó en una noche profunda. La melancolía del desgraciado se hizo incurable y total con su deformidad. Hay que añadir que su sordera le volvió, en cierto modo, mudo, pues para no ser causa de risa por los demás, tan pronto como se había sordo, se sumió decididamente en un silencio que no rompía más que cuando estaba solo. Ató para siempre aquella lengua que Claudio Froyo había tenido tanto trabajo de desatar. Esto hacía que cuando la necesidad le obligaba a hablar, su lengua estuviese entumecida, torpe, como una puerta cuyos goznes están mojosos. Muy bien, niños. Entonces, ¿ustedes qué pueden rescatar de esta pequeña lectura? Aquí podemos observar a Quasimodo, que era el campanero de la iglesia de Santa María. Entonces, aquí se puede observar que Quasimodo tenía cierta discapacidad. Dice que estaba tuerto, cojo, y que tenía un pequeño problema de sordera. Entonces, ¿ustedes qué podrían rescatar de esta lectura? ¿A él lo trataban bien, lo trataban mal? ¿Cómo pudiéramos ayudarlo? ¿Qué le aconsejarían a Quasimodo que hiciera? En su libreta de español, por favor, vamos a anotar cómo ustedes ayudarían a Quasimodo para integrarse, a que hablara con más personas,
a integrarse, a que conviviera en sociedad. Para esta actividad dejaremos 5 minutos. Al final le reflexionaremos junto con nuestros papás para poder ver también las opiniones que tiene su familia acerca de esta lectura. Continuaremos con la actividad de nuestro proyecto. Recordemos que el día de ayer iniciamos con el tema del Imperio Bizantino y vimos las características que tenía, por qué duró tanto tiempo, que recordemos que duró más de 1000 años, y en qué época de la historia estaba ubicado. Recordemos que era la Edad Media. Entonces, para eso necesitaremos continuar con esa actividad mediante las diferentes actividades que vamos a ir haciendo en este día. Como primera actividad, vamos a compartir, de acuerdo a lo que hemos aprendido, a qué se puede dedicar la gente de Europa ya hace en los siglos 5 a 15, o sea, en la Edad Media. Con todo lo que hemos visto, con todo lo que ha remarcado la información que hemos observado, ¿qué creen que se dedicaba toda esta gente? ¿Eran guerreros, campesinos? ¿Cómo ustedes creen que vivían en esa época? Haremos un pequeño momento de reflexión en nuestra casa para poder asimilar esa pregunta y escribir en nuestras libretas de historia, como apuntando la fecha y el tema de la Edad Media, qué creen que era cómo vivía esta gente en esa época. Había a lo mejor marcadas diferencias entre una clase social y otra. Ahorita vamos a ver una pequeña diferencia entre los habitantes de esta época para complementar esta información. Para eso veremos un video acerca de cómo vivía la gente en ese lugar. Hay que prestar mucha atención a los detalles que muestra en el video. La época medieval, también conocida como el medievo o como la vemos aquí, la Edad Media, es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre los siglos V y XV. La sociedad estaba dividida en estamentos. En la base encontramos a los campesinos, libres o siervos, quienes suponían la inmensa mayoría de la población. En el escalafón intermedio se encuentran los militares y los nobles, laicos o eclesiásticos. No todos tenían la misma categoría, sino que el estatus dentro de estos dos grupos variaba. Acabamos en la cúspide con la realeza, es decir, el rey y su familia. La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural. En la Edad Media, el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. La casa, como en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana medieval, dependía del nivel socioeconómico de sus habitantes. Las viviendas de los campesinos contaban con una sola estancia, que hacía al mismo tiempo de cocina, salón y habitación. En este habitáculo también se trabajaba, se almacenaba la cosecha y los útiles de arar. Si por el contrario eran artesanos, estos compartían su casa con el taller y en muchos de los casos incluso con la tienda, abierta esta al público. Con el paso del tiempo, las casas se dividirían en varias dependencias, estableciendo en cada una de ellas una actividad concreta. En el otro espacio, el urbano, las casas se convierten en reflejo del poder de las personas, demostrado por medio de la fachada. Las casas más habituales en las ciudades se componen de 2 pisos y están construidas de piedra y madera. Los ricos, que desde el inicio de la civilización han existido y que ciertamente son quienes han dado forma a la civilización moderna, eran los opresores de las demás clases sociales. Vivían en castillos de piedra y su riqueza se medía por el espesor de los muros y la solidez de las fortificaciones exteriores. Los campesinos se hacían unas chozas de adobe que a menudo
algunos se incendiaban y había que reconstruir. Bastaba un solo descuido para dar lugar a una catástrofe. Al no haber alcantarillado ni sistema alguno de conducción de aguas, las calles de las ciudades, fortalezas o aldeas la mayor parte del año padecían un pequeño riachuelo. Por supuesto, el mal olor era parte de la cotidianidad. Esto favorecía la difusión de las epidemias y pestes, siendo más notorio en las grandes ciudades donde las ratas propagaban los agentes difusores de enfermedades. Tan grandes eran las epidemias como la peste negra en el siglo XIV que muchos hombres las consideraban testimonio del fin del mundo. El mobiliario o ajuar presente en los hogares era escaso. En las casas más humildes estaba compuesto por aquellos muebles imprescindibles como la mesa, las banquetas, un arca para guardar la comida o la cama, que llegara a convertirse en el elemento diferenciador. El material habitual para los colchones era la paja, aunque las clases acomodadas podían disfrutar de uno hecho de plumas que recubrían con sábanas o calientes mantas de pieles. El soporte de las camas podía ser bien un tablón de madera o varias sillas puestas en fila. Este último, el común en las zonas rurales donde la cama era compartida por toda la familia. En las casas donde el dormitorio estaba separado, era la estancia más privada, donde se guardaban los pocos objetos de valor que pudiesen tener. La cocina suponía el espacio más importante de cualquier hogar, principalmente por la presencia de la chimenea, que además de aportar calor, iluminaba la casa. Las casas con más recursos económicos contaban con todo tipo de cacharros, como recipientes de barro, de estaño, cobre o hierro, además de manteles y paños. El agua había que irla a buscar al pozo o a la fuente. La luz era proporcionada por las velas y algunas que otras antorchas resinosas, que despedían tanto humo como luz. Cuando se hacían grandes banquetes, los perros y los mendigos se disputaban bajo la mesa los trozos de carne y los huesos que los comensales cedían. Los alimentos básicos que se consumían eran el pan, vino y cerveza. El resto de alimentos que ingerían solían ser aquellos que se vendían en las ferias o mercados locales: carne, pescado, frutas y legumbres, siendo en el campo menos variada la alimentación que en la ciudad, donde podremos encontrar, por ejemplo, especias, producto solo consumido por la nobleza, debido a su precio elevado. La comida más importante del día en la Edad Media era la cena, cuando, por ejemplo, los privilegiados hacían mayor ostentación de sus bienes con grandes comilonas en las que, como indica un estudio reciente, podrían llegar a ingerir hasta 3.000 calorías. El domingo era el día más importante de la semana. Era cuando toda la familia o el grupo iba a misa, donde lucían sus mejores ropajes y cocinaban sus más destacadas comidas. Después del acto religioso, era común que los vecinos acudieran a las tabernas, donde se servía vino y comida mientras se divertían. Único día de la semana, al margen de otras muchas festividades religiosas y de otras índoles, en el que estaban permitidas las horas de ocio que ocupaban de diversas formas, jugando a los naipes o dados, y los niños a la pelota u otros objetos sencillos. Pero mayormente eran las plazas el mayor centro de atención, siendo la poesía el mayor divertimiento del pueblo. Aquel que no encontraba un modo mejor de pasar el tiempo tenía oportunidad de asistir, si era el caso, a la ejecución de las penas a los condenados, que se consumaban en una plaza pública. En ese lugar podía contemplar a los malhechores encerrados en una jaula y expuestos en ella o en la picota al escarnio público, y a otros sometidos a la fustigación, y podía también presenciar una decapitación. Controla los síntomas de alergia sin causar sueño. Con Alegra, sí a sus aventuras, no a sus alergias. La familia era la primera unidad de producción para los campesinos medievales. Cada miembro de la familia tenía una función en ella, existiendo así una división del trabajo según el sexo, la edad o el estatus de la persona. Mientras que los hombres y jóvenes trabajaban las tierras, las mujeres eran las encargadas del ganado, del huerto, del vestido y de la preparación y conservación de los alimentos y las bebidas, como podía ser el vino, los cereales para el invierno o la mantequilla. Importantísima era su función, dado el carácter de subsistencia que tenía la economía. En la Edad Media, una altísima
altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, aún así aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que como sabemos era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Hasta la llegada de Carlomagno, que creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuelas, los primeros estudios y los estudios superiores. La inseguridad en la Edad Media era alta, debido a las guerras entre señores feudales y reyes por territorio, dado que la posesión de la tierra era un factor clave para el crecimiento económico. Esto hacía que la sociedad viviera siempre con incertidumbre y miedo. Todo esto trajo consigo una crisis social, económica y cultural, dando las raíces de la Edad Moderna en medio de la disolución del mundo medieval a finales del siglo XIV. Muy bien, como podemos ver en el video, nos muestra un poquito más de lo que era la vida en esta época, cómo eran sus casas, cómo eran su vestimenta, cómo era ese apartado de la vida en la sociedad. Si podemos ver aquí, tenemos un poquito lo que es la vida del campesino. El campesino podía tener cierta habilidad o cierta necesidad donde vivía en una casa muy humilde, donde su cama era una cama de madera donde tapaban con pequeñas partes de paja, y vivían en un solo cuarto donde estaba su cocina, donde guardaban las herramientas y donde dormían, y donde muchas veces estaba hasta el ganado que tenían ahí. Entonces ellos, al ser humildes, su ropa tampoco no era muy ostentosa, sino que tenía una pequeña característica de que era muy vieja, muy, en algunas ocasiones rota, sucia, porque pues ellos no tenían el dinero suficiente a lo mejor para comprar algo mejor. El artesano vivió un poquito mejor porque tenía su taller y tenía su lugar de trabajo o su tienda de ventas ahí dentro de su casa, y estaba distribuido de una mejor manera. Él a lo mejor podía tener acceso a comprar mayores herramientas de mejor calidad y también la ropa que podía tener. Los nobles pues eran una de las partes donde empezaba a haber ya a tener mejor calidad de vida. Ahí ya sus camas ya eran de plumas de algunas aves, tenían sábanas a lo mejor de seda, de mejor calidad, estaban más cómodos, vivían más cómodos, podían comer mejor. A lo mejor ahí ya podían comer especias, que era algo muy caro en esa época, y el rey pues al estar hasta arriba de la pirámide podía comer y podía tener todos los lujos que quería. Su ropa era de la más alta calidad, bordados de oro, con piedras preciosas. Entonces estaba muy marcada en la Edad Media cómo estaban divididas las clases sociales, que es lo que hemos estado viendo en estas clases, que no podías pasar de ser campesino a ser noble. Si tú nacías como campesino, toda tu vida ibas a ser campesino y ibas a terminar muriendo, y tus hijos van a continuar siendo campesinos. Era muy marcado, y recordemos que esto duró 1000 años. Entonces fue una época donde la humanidad, pues de cierta manera, se quedó estancada. También vimos que pues la higiene no era algo que les caracterizaba. Ahí vimos lo que va parte de nuestro proyecto, que la contaminación, las ratas que podían transmitir muchas enfermedades, los ríos que pasaban por las calles llenos de a lo mejor de excremento o
rodez fecales de animales, de personas, los olores que había en esa época, la poca higiene que tenía la gente para bañarse o para estar aseada, por la necesidad que tenía de que solo el 10% representaba la parte rica y el 90% estaba entre los campesinos y los siervos. Entonces, todo eso trajo muchas enfermedades como la peste negra que acabó con gran parte de la población de Europa en esa época. Como actividad que nosotros tendremos para nuestra bitácora, necesitaremos analizar las siguientes imágenes que les voy a presentar. Aquí tenemos al campesino. Como podemos ver en la imagen, el campesino, pues su trabajo era labrar la tierra. Si se fijan, las pinturas de la Edad Media están muy marcadas por colores que van hacia los azules y los rojos. Y su función era proveer del alimento para la ciudad. Al campesino se le cobraba parte de la cosecha que se iba hacia el rey y otra parte para su señor feudal. Recordemos que ya vimos esto en clases pasadas, de que es el señor feudal, y también daba una aportación hacia la iglesia, que hoy conocemos como diezmo, que es el 10% de lo que sembraba. Entonces, ellos no vivían dentro de las murallas. Si se fijan, hasta el fondo se encuentra el castillo. Aquí están trabajando toda la familia en labrar la tierra y en sembrar, y su vestimenta es muy parecida entre ellos por igual. Ya la vida de la nobleza era diferente. En este caso, la nobleza ya tenía un poquito más de lujos. La vestimenta es diferente, el contraste de colores es diferente. Ellos tenían acceso a lo mejor a algún pintor que les pintara sus retratos, tenían lujos que otros no tenían, instrumentos que otra gente del campo nunca podía obtener. Si se fijan aquí, la vestimenta, los colores, el tipo de diseño de esta imagen nos deja ver cómo ellos sí tenían privilegios, que era lo que importaba en esa época, tener privilegios. La nobleza tenía privilegios, los campesinos no lo tenían. Y en cambio, pues sería la parte más alta, que es el rey. En este caso, la figura del rey, que en esa época se acostumbraba a luchar mucho entre los diferentes reinos, y entonces el rey iba a la cabeza de ese ejército y su vestimenta, pues él era muy ostentoso en lo que podía tener. Si podemos observar aquí también la gente de sus caballeros que vienen atrás de él, representaban no a campesinos, sino a gente muchas veces de la nobleza, y en ocasiones a artesanos que también eran, que se metían en el ejército para poder sobrevivir. El rey tenía todas las comodidades y él representaba la máxima autoridad en su reino. Ahora, ya analizando estas imágenes, tenemos también una parte importante de esa época, que era la parte clerical. Aquí podemos ver a un obispo con sus sacerdotes alrededor. Recordemos que también la iglesia tiene sus órdenes jerárquicas que vimos en la clase pasada, donde los obispos y arzobispos van en la parte de medio punto con la nobleza alta, y los sacerdotes van en la parte de la nobleza baja. Entonces, se fijan aquí la vestimenta, colores, a lo mejor esto era de oro, de seda, de la mejor calidad. Ellos poseían muchos recursos, ellas eran una de las partes importantes porque ellos sí sabían leer. Recordemos que en esa época la mayoría de la población no podía o no sabía leer.
solamente los que pertenecían a la nobleza, al clero, o que eran parte de la familia real, sabían leer. Ya teniendo esto en mente, vamos a hacer esta actividad en su bitácora, por favor. Vamos a ver, vamos a analizar, por ejemplo, en esta situación, aquí ustedes se van a poner a pensar en un participante de las 4 clases sociales que vimos. Por ejemplo, de la perspectiva de el campesino. ¿En qué situación queremos poner al campesino? En su vida cotidiana. ¿Cómo estaría vestido el campesino? A lo mejor con ropa, ¿cómo se llama? Y de baja calidad. ¿Qué es lo que haría en su vida cotidiana? Pues labrar o trabajar la tierra. ¿Y cómo creen que se sentiría ese campesino? A lo mejor triste, asustado, presionado por todo lo que tenía que hacer en su día a día. Así como estamos aquí nosotros observando aquí qué es lo que está haciendo el campesino y cómo está en una situación que es su vida cotidiana, así ustedes van a tomar a la nobleza y al rey y lo van a poner en una situación, la que ustedes quieran, y van a poner ustedes cómo estarían vestidos, lo que harían y probablemente qué sentirían. Para esta actividad podemos revisar el video otra vez, podemos revisar las imágenes para darnos una idea de cómo se encontraban vestidos. ¿Sale? Entonces, para esta actividad tendremos aproximadamente unos 15 minutos para realizarla. Después de haber terminado esta actividad, ahora vamos a socializar lo que pudimos observar en la vida cotidiana de estas personas. Déjenme borrar aquí. ¿Ustedes qué impresiones y reflexiones tendrían sobre, podían todos los habitantes participar en todas las actividades que había? ¿Tenían todas las personas acceso a los mismos productos y servicios? Hay que hacer una pequeña reflexión sobre esto. ¿El campesino podía comprar a lo mejor las especies que eran muy caras? ¿Ustedes qué creen que pasaba con esta gente al estar marcadas tanto las clases sociales? Como última actividad, ustedes van a subir esta reflexión al grupo de WhatsApp, o mandármela por mensaje privado para ver yo sus impresiones que tienen sobre la actividad que acabamos de realizar. Después de esto pasaremos a una última actividad. Recordemos que el día de ayer estuvimos viendo lo que eran las divisiones que hemos trabajado durante todo el ciclo escolar, y ahora tenemos unas pequeñas divisiones que nos ayudarán rompecabezas para formar encima de las divisiones que nos están mostrando aquí. Si vemos aquí tienen las respuestas, entonces con eso nos podemos guiar.